También tengo un videito hoy de Haití, de algunos motivos que tiene por el cual está en la condición en que está. Ustedes saben, si les gusta el video, mi gente, denle like, compartan, comenten y vamos a darle play de una vez. Una privilegiada ubicación, próxima a las mayores economías del continente, una gigantesca línea de costa frente a las paradisíacas playas del Mar Caribe y un clima cálido y tropical que garantiza sol y vegetación durante todo el año. Todo esto nos impide dimensionar cómo un país que encabezó las independencias en América Latina puede estar en una situación de atraso tan exacerbada. En este video veremos cómo Haití es una tormenta perfecta de distintas situaciones desafortunadas. Comenzamos. Independencia. Ya, porque Haití, recuerden que está en una isla que hace frontera con mi país, que es República Dominicana, mi gente. Estamos en el Mar Caribe, o sea que somos caribeños. Una independencia caótica fue el resultado de décadas de explotación esclavista francesa. Los franceses importaron esclavos de África a su colonia de Haití para que trabajen en sus distintas plantaciones. La esclavitud era tan rentable que Haití se convirtió en la colonia más productiva de Francia, pero esto no duró mucho. No conocemos bien los motivos que orillaron a sus habitantes a ensañarse tanto con la población francesa. Bueno, los motivos que se ensañaron los haitianos contra los franceses era por el maltrato que le daban los franceses hacia los africanos, mi gente. Porque del lado de República Dominicana, recuerden que fuimos colonizados por los españoles. Los españoles, como no tanto maltrataban, entre comillas, a los africanos, sino que por lo menos a nosotros los latinos, nos dieron educación, nos enseñaron, tú sabes, el idioma que tenemos, la religión y todo, porque en República Dominicana fue la primera iglesia, la primera universidad, la primera biblioteca, o sea, todo lo de América fue primero en República Dominicana. Los haitianos se ensañaron contra los franceses por el maltrato y el abuso que le daban, que era muy fuerte, mataban muchos haitianos, que en esos tiempos, bueno, eran africanos, mi gente. Pero se masacró a la población blanca de la isla, lo que horrorizó al resto de países esclavistas de la época, que inmediatamente excluyeron de la economía mundial a este país, que se convirtió en la primera nación independiente de Latinoamérica, al no Ya, eso tienes razón. Haití fue el primer país de América en ser libre e independiente, pero su libertad le salió muy cara, muy cara. poder comerciar del mismo modo que cuando eran colonia francesa, el país empobreció rápidamente. Deuda externa. Tras lograr su independencia, Francia amenazó con una invasión si el gobierno de Haití no le pagaba una indemnización de 150 millones de francos de oro, es decir, una deuda que equivaldría a 52.500 millones de dólares actuales. Esto orilló al gobierno y a la población haitiana a invertir la mayoría de sus recursos al pago de esta deuda, lo que minó con todo el potencial que pudo tener este país en sus inicios, pues en lugar de invertir en educación o infraestructura, tardaron más de 100 años en pagar esa deuda. Desastres naturales. Haití es un país tropical, ubicado en la zona de mayor incidencia de huracanes. Bueno, antes de que hable sobre sí, todo eso de la naturaleza que afecta mucho a nuestros dos países, sí, afecta mucho, pero lo que pasa es que como Haití no está preparado para golpes así tan fuertes, siempre termina es el país más golpeado, porque recuérdense que está en esa zona está Cuba, está Puerto Rico, está República Dominicana, pero siempre los más afectados son los haitianos. Huracanes y tornados de todo el océano Atlántico, y por si esto fuera poco, también ubicado muy cerca de la zona de colisión entre las placas norteamericana y del Caribe, por lo que es muy propenso a sufrir terremotos, huracanes, sequías e inundaciones que causan daños materiales y humanos. Muy fuerte. Dictaduras. Si bien a mediados del siglo XX la economía de Haití era pobre, un nuevo mal devastaría este país. En el año 1957, Haití fue víctima del golpe de estado de François Duvalier, quien enseguida nacionalizó las principales empresas que había en el país, poniéndolas en manos de un estado corrupto. Esto también redujo la inversión. Ya, cuando los tiempos de ese presidente, acuérdense que República Dominicana estaba esclavizada en, hacia los haitianos, que ahí es que viene la controversia entre los dominicanos y los haitianos, porque ellos nos esclavizaron y nos obligaron a hablar su idioma y a tener su religión, no nos dejaban hablar español. Y ahí es que viene ese tanto problema que ustedes siempre escuchan que hay entre República y Haití.
extranjera en el país y por ende la generación de puestos de trabajo, controlaron precios y más cosas que destruyeron su economía. Fueron 29 años con la dictadura de François Duvalier y su hijo Jean-Claude Duvalier. Finalmente, en el año 1986 su gobierno fue derrocado. Sin embargo, el país jamás volvió a ser el mismo. Corrupción. Las denuncias de corrupción desataron la ira de cientos de haitianos. Haití es solo por detrás de Venezuela el segundo país más corrupto de América en la actualidad, con una larga historia de golpes de Estado, dictaduras, violencia y fraude electoral. La corrupción es endémica y afecta a la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia de las instituciones públicas. La falta de confianza en las autoridades genera descontento social, rebeldía y protestas. Inflación y hambre. Haití tiene una de las tasas de inflación más altas de América Latina, pues su gobierno para financiarse recurre en exceso a la emisión monetaria, lo que afecta el poder adquisitivo de la población y aumenta el costo de vida, pues día a día los precios no paran de subir. Además que la mayoría de los haitianos dependen de la agricultura de subsistencia, que es vulnerable a los choques climáticos y las plagas. Haití importa gran parte de sus alimentos, lo que lo hace muy vulnerable a los cambios del mercado internacional. Falta de acceso a servicios básicos. La población haitiana tiene... Ya, la población haitiana, también, no sé si él dará ese dato, ustedes saben que no hace mucho mataron al presidente de Haití, unos colombianos, no se sabe mandado por quién, dicen que pues, son por la guerrilla, que sabe que la guerrilla son unos empresarios dueños de esa guerrilla, no, de esas bandas de delincuentes que hay en Haití, que se han adueñado de Puerto Príncipe, que es la capital de Haití. Muy difícil conseguir acceso a servicios tan esenciales como el agua, drenaje, electricidad, internet, salud e incluso educación, lo cual provoca que sus habitantes tengan que consumir agua en mal estado o invertir una gran parte. Y un dato, mi gente, perdón que le pongo mucha pausa, un dato que hay también, Haití no usa gas para cocinar, gas propano. Haití usa todavía el carbón, mi gente, por eso es que su país está tan deforestado. Por eso es que no hay muchos árboles, porque lo han tumbado todo para hacer carbón, porque ese es un medio que todavía ellos usan al sol de hoy. Parte de su día en conseguirla, sin contar lo propensa que es su población a brotes de cólera, dengue y más enfermedades tropicales. Pobreza. Haití posee un PIB per cápita de tan solo $2.125 en el año 2023, lo que lo configura como el país más pobre de América. Aunque puede parecer una cifra no muy baja, grandes sectores de su población viven en condiciones de pobreza extrema. Tan solo el 1% de la población haitiana posee el 45% de la riqueza del país. Deforestación. Según datos de las Naciones Unidas, Haití tiene tan solo 3.470 kilómetros cuadrados de bosque, es decir, tan solo el 12.5% de su territorio está cubierto de árboles. Esto se debe a la sobreexplotación ambiental, lo que ha provocado una masiva erosión en sus tierras y disminuye la fertilidad de sus cultivos, provoca deslizamientos de tierras, encharcamientos y más tragedias. Injerencia extranjera. Desde su independencia, Haití ha sido históricamente sometido a la influencia y la intervención de potencias extranjeras, como Francia, Estados Unidos, Cuba, la Unión Soviética y las Naciones Unidas, que han condicionado su soberanía, apoyando a distintos dictadores o políticos que favorecían sus intereses, política y economía, lo que entorpece a la toma de decisiones que favorezcan a la población local. No le conviene, violencia. No le conviene. Haití es uno de los países con mayores índices de violencia e inseguridad. Esta se encuentra presente en forma de delincuencia, milicias, bandas armadas, secuestros, extorsiones, violaciones, homicidios y más. Se calcula que hay más de 150 pandillas activas en Haití, que imponen su ley a consecuencia de un estado impotente. La mayoría de ellas están ubicadas en la capital, Puerto Príncipe, que controlan en gran medida. Gobierno. Haití tiene un estado débil y frágil, que no puede cumplir con sus funciones básicas, como proveer seguridad, servicios, regulación y representación a su población. El estado haitiano se destaca por el nepotismo y la corrupción, por lo que carece de recursos humanos, financieros y técnicos para responder a las necesidades y demandas de su población. Si tú te mueres. Desempleo.
Haití tiene una población de 12 millones de habitantes, mayoritariamente joven, con más del 50% de sus habitantes menores de 25 años. Esta población no tiene acceso a oportunidades de educación, empleo, ocio y participación que le permitan desarrollar su potencial y contribuir al progreso del país. El desempleo y el subempleo afectan a más del 70% de la fuerza laboral haitiana. Diáspora. La falta de oportunidades y la pobreza han orillado a la población haitiana a emigrar. Haití tiene una de las tasas de migración más altas del mundo. Un dato, Joe Biden había levantado, como había dado una ley de que todo haitiano que llegara al país le iban a dar asilo político, y no han podido viajar los haitianos porque donde ellos sacan su pasaporte, esas oficinas están colapsadas. Los haitianos ni alta de nacimiento tienen. Nada, o sea, absolutamente nada, mi gente. Mundo, con más de 2 millones de haitianos viviendo en el extranjero, principalmente Estados Unidos, Canadá, Francia y República. Miren esa tabla, mi gente, miren. 750.000 haitianos en República Dominicana, mi gente. 750.000. En Miami también 750.000, pero estamos hablando de que Miami, Estados Unidos, es más grande 1000 veces que República Dominicana. Y miren, 750.000 haitianos. Y son más. Llévense de mí. República Dominicana. Los emigrantes envían remesas que ayudan a sostener a sus familias, pero implica una pérdida de capital humano, social y cultural para el país. Fatalismo. La gran cantidad de desgracias que asolaron a este país derivaron en una cultura de la pobreza y una resignación a una vida en sufrimiento. Esto se refleja en la pasividad, dependencia y falta de confianza de muchos haitianos en sí mismos y en su potencial, con una creencia de que la pobreza y la desgracia son inevitables y determinadas por el destino. Esto dificulta un posible cambio social y el empoderamiento de los haitianos en su país. Sobrepoblación. Haití está tan poblado como Bolivia, pero Haití tiene más personas en su país que nosotros en el nuestro. Y el país de nosotros es 2 o 3 veces más grande que Haití. En Santo Domingo somos 11 millones y pico. Ellos son 12 millones y pico, casi 13 millones de haitianos. Sobrepoblación, pero mucha. Tiene una superficie del tamaño de Guinea Ecuatorial o Ruanda. Esto implica una alta densidad de población, con más de 400 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que genera una fuerte presión sobre los recursos naturales y servicios públicos. Economía deficiente. Haití tiene una economía dependiente y poco diversificada. Más del 80% de sus exportaciones son productos de la industria textil, y el resto se basa en exportación de productos primarios como el café, cacao, mango, arroz, petróleo y medicamentos. Su principal socio comercial es los Estados Unidos. Ok, otra tabla. Estados Unidos. Wow. Entonces, y esta tabla yo no. Con el 83% de sus exportaciones, seguido de Canadá y México, por lo que es muy dependiente a las fluctuaciones de los mercados internos de estos países. Falta de infraestructura. La infraestructura haitiana es deficiente y obsoleta, que dificulta el transporte, la comunicación, el comercio y el desarrollo. El país tiene una red vial limitada y en mal estado, que se ve afectada por las lluvias, los deslizamientos de tierra y los bloqueos. Su red ferroviaria, que antiguamente era pujante, ya no existe. Su flota naval es precaria y sus No, pero aquí en este cosita que presento aquí. El comercio y el desarrollo. El país tiene una red vial limitada y en mal estado, que se ve afectada por las lluvias, los deslizamientos de tierra y los bloqueos. Su red ferroviaria, que antiguamente era pujante, ya no existe. Su flota naval es aquí, esto es bello, esto es hermoso. He visto otro video donde tú vas ahí y te llevan a una isla donde venden pescado, todo, merchandising, todo eso. Y es muy bonito. Es una playa hermosa, hermosa de verdad que sí. Vean ese video, busquen por ahí, no me acuerdo el nombre, es un dominicano también que hace viajes hacia Haití y él visita estos lados por aquí. Precaria y sus aeropuertos obsoletos. Urbanización precaria. Haití tiene un proceso de urbanización acelerado y desordenado que ha provocado el crecimiento de barrios marginales y asentamientos informales, donde viven más del 70% de los habitantes urbanos. Estas zonas carecen de infraestructura adecuada, servicios, seguridad y planificación, y son más vulnerables a los desastres naturales y a la violencia.
Cultura de dependencia. Haití es extremadamente dependiente a los apoyos y la caridad internacional, que se refleja en la falta de iniciativa, Demasiado. responsabilidad y autonomía del gobierno, instituciones internacionales y parte de la sociedad haitiana en resolver sus problemas y mejorar sus condiciones de vida. Las donaciones mal administradas por un gobierno corrupto y sostenidas en el tiempo destruyen la economía local, al alterar los precios y desincentivar la producción local. Esto disminuye las fuentes de trabajo. Así como ustedes ven, vean mi gente, así son las calles en Haití. Así como ustedes la ven ahí, esos son se usan mucho esos vehículos que están aquí, pero sí, Haití está bastante mal. Y crea más gente necesitada. Esta cultura también genera una actitud de espera, reclamo y victimización, que impide el desarrollo de capacidades, proyectos y soluciones locales. Sin duda Haití, su tierra y su gente tienen un potencial gigantesco, y su historia ha demostrado que pueden salir de las adversidades y progresar, pero estos factores que acabo de mencionar y muchos más han provocado que la vida en Haití sea dura, desoladora y muy complicada. Por esta razón muchos haitianos están buscando mejores oportunidades en otros países. ¿Y tú qué opinas de Haití? ¿Qué cambios crees que se deberían hacer para revertir la decadencia haitiana actual? Los leo en los comentarios. No te olvides de suscribirte, compartir, Bueno, mi darle gente, like y comentar este suscríbanse video a ya. su canal y suscríbanse al mío. Denle like al del, denle like al mío. Comenten el del y comenten el mío. Nos volveremos a ver en otro video. Más o menos así van a ir la temática de este canal ahora en adelante. Porque me he empapado mucho de historia y me gusta ver muchos videos de historia y quisiera compartir un poco de mi conocimiento con ustedes, mi gente. Ustedes saben. Hasta la próxima.